Bueno, qué gusto verlo, hermano. Mes de febrero, 10 de febrero, ya en unos cuantos días ya va a ser el Día del Amor y la Amistad, así es que espero que ya tenga preparado su regalo para el Día del Amor y la Amistad. Ahorita ve que están de moda los ositos de peluche, los globos de corazón, las cajitas de chocolates. Y dicen, febrero es el mes del amor y la amistad. Bueno, vamos a decir que sí. Vamos a decir que sí, y ahorita me va a entender a lo que me refiero. En una de sus obras más célebres, William Shakespeare se hizo esta pregunta: ¿qué es el amor? Ahora, si esa misma pregunta nosotros nos la hiciéramos y ahorita sacáramos una hoja de papel como para hacer un examen y ahí viniera la pregunta: ¿qué es el amor? Bueno, cada uno de nosotros tal vez pudiera dar una definición, ¿verdad? Tal vez cada uno de nosotros pudiera decir, bueno, el amor es un cariño muy especial que se tiene por ciertas personas. O tal vez algunos se podrían muy poéticos y comenzarían a hablar acerca de todo lo maravilloso que es el amor. Algunos se pondrían tal vez hasta románticos, se acordarían de su esposa, se acordarían de su esposo y suspirarían y dirían, oh, el amor es esto. Pero en el texto que vamos a leer en esta noche de Mateo capítulo 5, el Señor Jesucristo está dándonos un concepto revolucionario, nos está cambiando la idea que teníamos de amor y nos está enseñando algo. El amor va más allá de los sentimientos. El amor vaya más allá de las emociones. El amor es algo más que lo que hasta ese momento habíamos creído. Señor Jesús nos revela algo del amor y dice, el amor es una decisión. Yo quiero que abras tu Biblia junto conmigo allá en Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48, porque hoy quiero predicarte un sermón que le puse así por título, un amor diferente. Quiero que vayas conmigo, Mateo capítulo 5, versículos del 43 al 48. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en esta tarde. Oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian o los que los aborrecen. Oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, o sea, los pecadores? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles, o sea, los que no conocen a Dios? Sean pues ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Quiero hablarte acerca de un amor diferente. El amor no es solo un sentimiento. Sí es un sentimiento, pero no nada más es eso. El amor no solo es una emoción. Sí hay una emoción que nos provoca el amor, pero no solo es eso. El amor es una decisión. Uno decide amar o decide no amar. Y Jesús nos está hablando en esta tarde de ciertas personas a quienes tal vez no sea muy fácil amar. Mira, amamos aquellas
Personas que tienen que ver algo con nosotros, ¿verdad? Amamos a nuestros amigos, amamos a nuestros hijos, amamos a personas que tienen una relación, una unión, una identidad con nosotros. Amamos a las personas que nos agradan, a los que nos caen bien, a los que nos han hecho un favor, a los que nos han ayudado en el pasado. Los amamos porque decimos, fulanito de tal, es bien buena onda, es muy buena persona, créeme, es una persona muy amable. Hasta usamos ese adjetivo, amable, alguien digno de ser amado. Cuando usted le dice a una persona, gracias, es usted muy amable, le está diciendo, es usted una persona digna de ser amada. Pero hay cierto tipo de gente que no nos dan ganas de amarlos. Gente que nos resulta desagradable. Gente que es grosera. Gente que es mala con nosotros. Gente que nos ha hecho la vida de cuadritos. Gente que nos causa, ya no cosquillitas en el estómago, hermano, porque dicen que cuando uno está enamorado, las mariposas están en el estómago. No, hay gente que cuando la ves es como que si te dieran un gancho al hígado y no te dan ganas de amar ese tipo de personas. Bueno, Jonás, el profeta, sabía un poco de esto a lo que me refiero. Mira, la mayoría de los predicadores hemos tratado muy mal a Jonás, ¿verdad? Cuando queremos predicar un sermón de desobediencia a Dios, de los top 10, de los primeros personajes que aparecen en la lista de los predicadores cuando se va a hablar acerca de la desobediencia, es Jonás. Está Judas, está Caín, está el rey Saúl y ahí junto con esos está Jonás. Jonás es un hombre que se ha vuelto sinónimo casi de rebeldía a la voluntad de Dios. Pero si nos ponemos a pensar un poquito en Jonás, tal vez nos vamos a dar cuenta que él no es muy diferente de nosotros. Mira, la primera vez que Jonás aparece en la Biblia es ahí en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Ahí es la primera vez que Jonás aparece en la Biblia. Y cuando aparece ahí, mira, tú ves a un hombre que ama a Dios, que sirve a Dios sin ningún problema. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Mira lo que dice la palabra de Dios. Él está hablando de un rey. Restauró los límites de Israel desde la entrada de Gamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Acá es la primera vez que aparece Jonás en la Biblia. Y no se ve ningún problema, ni con Jonás, ni con su ministerio. Tú lo ves obedeciendo a Dios. Tú lo ves dando palabra de Dios. Tú lo ves profetizando. Tú lo ves trabajando para Dios. Él ama a Dios, él ama su ministerio, él ama la voluntad de Dios. Todo parece ir perfecto con Jonás, hasta un día que Dios lo manda a servirle a gente muy desagradable. Jonás capítulo 1. Quiero que tú veas esto. Jonás capítulo 1, versículos 1 y 2, porque es el mismo Jonás de Segunda de Reyes 14. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahora, cuando Jonás escuchó a dónde, a qué lugar lo estaba mandando Dios, mira, Jonás ni discutió con Dios. Luego fue y compró un boleto, pero no para Nínive, hermano.
Él se fue al extremo opuesto, contrario a Nínive. Él compró un boleto para el fin del mundo. Él agarró el primer barco que iba lo más lejos de Nínive, Tarsis. El último punto que se conocía de la tierra en ese momento. Jonás no quería ver nada con Nínive. Jonás estaba muy contento sirviendo a Dios, hasta que Dios le dijo: ve a predicar a Nínive. Ahora, ¿qué pasaba con Nínive? Te voy a hacer un poco de historia. Nínive era la capital del imperio asirio. Ahora, los asirios, hermano, eran uno de los pueblos más crueles, más sanguinarios de toda la historia. La historia secular, los libros de historia hablan de las crueldades del pueblo asirio. Eran gente salvaje. Cuando conquistaban, ellos hacían, a fin de establecer su dominio, hacían cosas muy terribles con los pueblos conquistados. Israel sufrió mucho a manos de los asirios. Los asirios llegaban a Israel, el lugar donde vivía Jonás. Les quemaban las ciudades, les robaban las cosechas, destruían los pueblos, capturaban mucha gente y las vendían como esclavos allá en Asiria. Y Nínive es la capital de ese imperio. Los enemigos de Jonás están viviendo en Nínive. Y Dios le dice: ve a Nínive y ayúdalos, porque esta gente ya ha llegado al colmo de su maldad y yo los quiero perdonar. Ve y diles que se arrepientan, ve y ayúdalos. Jonás, cuando escuchó esa misión, dijo: no, mándame a donde quieras, pero allá con ese tipo de gente, con esas personas, yo no quiero ver nada. ¿Los quieres salvar? Búscate a otro, Señor. Yo no quiero que esa gente se salve. Todos sabemos que Dios es misericordioso, hermano. Todos sabemos que Dios perdona, siempre es misericordioso. Pero Jonás, él no podía perdonar. Dios había escogido a este hombre como un instrumento para salvar a esas personas horribles que le habían causado tanto daño. Para Jonás no estaba la salvación para esa gente. Mira, si por Jonás hubiera sido, él los hubiera mandado al infierno directo, sin escala, sin darles la oportunidad. ¿Cómo era? Es que ahora Dios lo mandaba a predicarle a esa gente que le había causado tanto daño. Jonás no pensaba ir ahí. Dijo: Señor, yo no soy el hombre para esa misión. Búscate otro evangelista. Yo no quiero ver con esa gente que nos ha lastimado tanto. Son nuestros enemigos. Y Jonás huyó. Ahora, Jonás no se oye muy cristiano, ¿verdad? Jonás no se oye muy espiritual. En Segunda de Reyes 14:25 lo vemos cumpliendo su ministerio muy tremendamente. Pero aquí ya no. Y no se oye muy cristiano. Pero seamos honestos, hermano. ¿Qué habríamos hecho usted y yo si Dios nos diera una misión como la de Jonás? Y que nos dijera: ¿te acuerdas de fulanita de tal? Sí, Señor, me ha hecho mucho daño. Oh, sí, Señor, me despojó. Oh, sí, Señor, me ha hecho mucho mal con sus actitudes. Bueno, quiero que vayas y le ayudes. ¿Te acuerdas de fulanito de tal? Sí, cómo no. Aquel hombre que te causó tanto dolor. Sí, bueno, quiero que vayas y ores por él porque está enfermo. Quiero que vayas y ores para que yo haga un milagro en su vida. ¿Qué habríamos hecho usted y yo, hermano? Porque seamos honestos.
Hay gente que, al igual que los asirios con los israelitas, nos han hecho mucho daño. A todos, a usted, a mí. Gente que nos ha lastimado. Gente que no solo nos ha lastimado a veces en nuestro cuerpo, porque probablemente gente que cuando nosotros éramos niños o cuando nosotros no podíamos defendernos por nosotros mismos, hubo gente que abusó de nosotros, que nos golpeó o así injustamente. Hubo gente que nos lastimó. Hubo gente a la cual nosotros le hicimos un bien y ellos nos pagaron con un mal. Hubo gente y hay gente, porque no todo eso está en el pasado. Hay gente que en el presente nos sigue lastimando, nos sigue humillando, nos sigue despojando, nos sigue traicionando, nos sigue ofendiendo. Y que Dios te dijera: ve con esa persona y ora por él. Ve con tu enemigo. Ve con el que habla mal de ti y tráelo a la iglesia. Ve con el que te robó y ayúdalo, porque está en una necesidad. Ahora se da cuenta cómo Jonás era muy parecido a nosotros. Pero quiero hablarle no solo de Jonás, quiero hablarle de una decisión valiente. En 1956, el estadounidense Jim Elliot y su esposa Elizabeth dejaron Estados Unidos y se fueron a la selva ecuatoriana, porque ellos querían alcanzar a las tribus indígenas que vivían allá en esas latitudes. Una de las tribus a las cuales Jim y su esposa Elizabeth quisieron ir a ayudar era la de los indios Aucas. Esa era una tribu particularmente salvaje. Ellos llegaron, establecieron ahí un pequeño campamento, llevaron medicinas, llevaron ropa, llevaron la palabra de Dios. Ellos iban como misioneros cristianos con tal de predicar el evangelio. Ellos habían aprendido un poco del idioma de esas tribus y la intención de ellos era ayudar. Pero resulta que al poco tiempo de haber llegado, hombres de esas tribus mataron a Jim Elliot. Tenía poco que había nacido su bebé. De repente, Elizabeth quedó viuda y su pequeña hija Valerie quedó huérfana. Ellas regresaron a Estados Unidos a tratar de acomodar las cosas, pero Elizabeth tomó una decisión. Ella iba a regresar otra vez a la selva del Ecuador para continuar con el trabajo que su difunto esposo había dejado iniciado ahí entre los indios Aucas. Ella llegó a los pocos meses después de que su esposo había sido asesinado. Llegó con su pequeña hija y comenzaron a trabajar ahí con un grupo de misioneros entre esos mismos indios. En 1958, ella y su hija llegaron a vivir entre la tribu de los Aucas. Esa misma tribu que 2 años antes había asesinado a su esposo. Elizabeth los ayudó. Elizabeth comenzó a enseñarles la Biblia. Elizabeth les hablaba de Cristo. Los hombres que mataron a su marido recibieron a Jesús. Y mucha gente de esa tribu se convirtió gracias al testimonio de esta mujer. Ella es Elizabeth Elliot, ella es su hija Valerie, y hay 2 niñas de la tribu de los Aucas. 2 años después de la muerte de Jim Elliot, su viuda y su hija huérfana estaban causando un impacto entre esas tribus que habían terminado
con la vida de su marido y del padre de la niña. Mira, amar, hermano, a los que nos aman, eso es muy natural. Pero amar a quien nos ha causado daño, amar a quien nos ha lastimado, a quien nos ha herido, a quien nos ha despojado. Mira, amar solo a aquellos que nos aman, eso cualquiera lo puede hacer. Jesús dice, hasta los publicanos, hasta los pecadores pueden hacer eso, y tú puedes ver eso. Un pecador, hermano, aún el más horrible que tú te imagines, él puede amar naturalmente a aquella persona que lo ama o por la cual él siente un cariño especial. Bendecir o beneficiar solo a aquellos que nos hacen el bien, dice Jesús. Eso hasta los gentiles lo pueden hacer, o sea, los paganos, la gente que no conoce a Dios. Pero amar a quien nos ha lastimado, eso es otra cosa. Y entonces Jesús revoluciona nuestro concepto de amor, porque el amor es algo más que un sentimiento y algo más que una emoción. El amor es una decisión. Y Jesús dice, oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y algunos decimos, sí, amén, Señor, aleluya, sí, odiamos a nuestros enemigos. Pero Jesús continúa hablando, pero yo les digo, y aquí es donde el pero vale mucho la pena. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que los odian, oren por los que los insultan y los persiguen. Todas estas acciones, amar, bendecir, hacer el bien, orar, son decisiones, hermano. Son decisiones. Uno puede decidir odiar a los que nos odian. Del mismo modo en el que tú me odias, yo también te voy a odiar. Tú me haces, yo también voy a hacer. Pero, dice Jesús, pero puedes decidir bendecirlo. Puedes decidir hacerle un bien. Puedes decidir orar por ellos. Puedes decidir. Y uno tal vez diga, bueno, es que eso se oye muy bonito aquí, pero ¿qué tal en la vida real? Bueno, Jesús no solo lo decía, Jesús lo hacía. Allá en los evangelios, los 4 evangelios, cuando tú armas ese episodio de Jesús orando en el huerto del Getsemaní, nos cuentan que una noche Jesús está orando en el huerto. De repente, un grupo de hombres armados con palos, con espadas, con antorchas, y enfrente de ellos va Judas. Un grupo de hombres vienen con la intención de apresar al Señor Jesucristo. Ahora, ve lo que está sucediendo aquí. Uno de sus amigos más cercanos está a punto de traicionarlo o de consumar la traición. Lo ha vendido por unas miserables monedas de plata y junto con él viene un grupo de hombres, hermano, que no vienen con ninguna buena intención, vienen armados. Vienen con espadas, vienen con palos, vienen con antorchas y vienen con violencia sobre Jesús. En medio de la trifulca, Pedro, uno de los discípulos del Señor, saca la espada y de un tajo le vuela la oreja a un hombre llamado Malco. Malco era uno de los criados del sumo sacerdote que venían con ese hombre. Pedro, en el calor del momento, le mocha la oreja a Malco. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Él le toca la oreja y lo sana.
Jesús sabía lo que iba a pasar horas más adelante con ese grupo de hombres, entre los cuales venía Malco. En unas horas, esos mismos hombres iban a golpearlo, iban a escupirle en la cara, a bofetearlo, a maltratarlo, a causarle mucho dolor, mucho daño. Pero aún así, Jesús decidió hacerle un bien a ese hombre. Años más tarde, ese mismo discípulo que le mochó la oreja a Malco, hermano, probablemente recordando aquella noche ajetreada en el huerto de Getsemaní, escribió lo siguiente, allá en Primera de Pedro, capítulo 2. Mira lo que dice este hombre al paso de los años. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 24. Pues para eso fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron sanados. Ahora escucha la reacción del Señor Jesús, quien cuando lo maldecían, él no contestaba de la misma manera. Hermano, nosotros somos como Pedro, con poquito que nos hagan, luego sacamos la espada y estamos dispuestos a mochar no solo orejas, sino como torero, oreja y rabo y lo que haya, porque si tú me haces, pues yo también, y vamos a ver de cómo nos toca. Y Pedro reflexiona en eso. Jesús dijo: amen a sus enemigos, ámenlos, bendigan a los que los maldicen. ¿Te das cuenta cómo el amor no solo es un sentimiento? El amor es una decisión. Ahora escucha, Jesús nos está mostrando el camino. Eso es lo que dice Pedro. Dice: el cual padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Jesús fue el primero que caminó ese camino del amor hacia los enemigos y nos dejó huellas. Porque, hermano, en nuestras propias fuerzas, yo creo que ninguno de nosotros sabe cómo tratar adecuadamente la ofensa y el odio de los demás hacia nosotros. Creo que ninguno de nosotros puede hacerlo. Unos fingimos que no pasa nada. ¿Qué me importa? Al fin que ni me importa, aunque por dentro estemos con el dolor. Otros somos más locos, otros decimos: pero me la vas a pagar, y se pone al tú por tú. Otros nos quedamos callados, pero nomás estamos esperando el momento oportuno para meter el gancho al hígado. Estamos esperando a que baje la guardia. Pero Jesús nos enseña el camino, un camino que Él ya anduvo. Y dice: si tú no sabes cómo perdonar a tus enemigos, mira mis huellas, mira mis pisadas, pisa donde yo he pisado, pisa donde yo he pisado. Porque es más fácil odiar que amar a nuestros enemigos, hermano. Bueno, no es una respuesta sencilla, honestamente. En nuestra naturaleza humana es más fácil odiar, es lo más natural, ¿verdad? Es lo instintivo. ¿Por qué es más fácil? ¿Por qué será más fácil odiar que amar? Créame que aquí me atoré mucho mientras escribía este sermón, pero creo que tiene que ver con la renuncia que debemos hacer cuando decidimos perdonar a aquellos que nos lastiman. ¿A qué me refiero? Mira, desde el punto de vista humano, lo que le pasó
a esta familia, a la familia de Jim y Elizabeth Elliot, era una injusticia. Este matrimonio dejó su tierra, dejó las comodidades de su país para irse a vivir a una selva, a tratar de hacerle un bien a gente que no conocía de Dios. Dejaron sus lujos, sus comodidades, llegaron a tratar de hacer un bien. Ellos eran felices, tratando de servir a Dios, criando a una niña pequeña allá en el Ecuador. Pero un día, esos hombres a los cuales ellos querían ayudar, asesinan al marido de ella. Era una injusticia desde el punto de vista humano. Elizabeth Elliot pudo decidir renegar de Dios. ¿Por qué permitiste esto? Si nosotros venimos a este lugar a servirte, ¿por qué me has dejado viuda? ¿Por qué has permitido que mi hija quedara como una huérfana? Elizabeth Elliot pudo haber decidido odiar a esos salvajes que mataron a su marido. Elizabeth Elliot pudo haber tomado represalias. Ella era ciudadana norteamericana, pudo haber usado muchas cosas para perjudicarlos, para dañarlos. Pero ella decidió bendecirlos. Ella decidió regresar una vez más, enseñarles la Biblia, conducirlos a Cristo, orar junto a ellos, vivir junto con ellos, comer lo que ellos comían, hacer lo que ellos hacían para ganarlos. Ella decidió invertir tiempo de su vida en la gente que había asesinado a su marido. ¿Cómo pudo suceder esto? Elizabeth Elliot era humana, como Jonás, como usted, como yo. ¿Cómo sucedió eso? Elizabeth Elliot miró las huellas que había dejado Jesús en su paso, en su camino al Calvario, y decidió seguirlas, y decidió andar por ellas. Elizabeth Elliot renunció al derecho de vengarse, de desquitarse, de guardar rencor. Mira, cuando decidimos amar a nuestros enemigos, cuando decidimos bendecir a aquellos que nos causan daño, estamos renunciando a algo, estamos muriendo a nosotros mismos. Por eso es que es tan doloroso. Piensa en eso. Estamos muriendo a nosotros. Nos estamos negando a nosotros mismos. Nos estamos negando el derecho de cobrarnos la afrenta. Nos estamos negando el desquite. Nos estamos negando a causar el mismo dolor que nos han causado a nosotros. Si usted lee el contexto de nuestro pasaje de esta tarde, que es Mateo 5, si usted lee el contexto, que es todo el sermón del monte, yo de hecho le recomiendo que los lea completo en casa, Mateo del 5 al 7, es maravilloso esto. Pero si usted lee el contexto de nuestro pasaje, se va a dar cuenta de que Jesús ha estado enseñando de diferentes temas. Jesús ha estado enseñando acerca de la oración, está hablando del ayuno, está hablando de la generosidad y está hablando del amor hacia los enemigos. Ahora, estas 4 cosas, hermano, que Jesús está abordando: la oración, el ayuno, la generosidad y el amar a quien nos ha causado daño, tiene que ver con una renuncia a nosotros mismos. Piense por un momento en esto: orar. Cuando usted dedica tiempo a la oración, está renunciando a un tiempo que su carne le encantaría que ese tiempo se la pasara durmiendo o mirando la televisión o jugando fútbol con sus amigos o haciendo cualquier otra cosa menos orar. Su carne desea hacer otra cosa. Mire, la carne no quiere orar. Así para pronto. La carne no quiere orar. Pero cuando usted
renuncia a ese deseo de la carne y dice, voy a tomar un tiempo para orar, usted se está negando a sí mismo. Ayunar implica una renuncia también. Va a renunciar a sus apetitos, a su propia necesidad de alimento o algo que se le antoja, con tal de buscar de Dios. Su carne no quiere ayunar, hermano. ¿Por qué cree que hay muchos cristianos que, mire, ayunar, le tienen más miedo al ayuno que al diablo y dicen, no, lo que sea menos ayunar? O hay quienes dicen, no, yo ayuno de 11 de la noche a 7 de la mañana, mire, diario yo ayuno. La carne no quiere ayunar, pero cuando uno se decide ayunar, uno está renunciando a esos apetitos, a esos antojos, la generosidad en el dar. Cuando nosotros damos, la carne tampoco quiere dar. Nosotros estamos renunciando a deseos y hasta necesidades, con tal de bendecir económicamente a alguien más. Dice, bueno, pues yo no quería, híjole, yo me quería comprar, no sé, el nuevo teléfono, pero yo voy a dar. Uno está renunciando. Cuando se trata de amar a los enemigos, que es de lo que está hablando Jesús en este contexto, de todo esto que le acabo de hablar, es también una renuncia a dejar que Dios sea quien se encargue. Estamos renunciando a aplicar la justicia, o por lo menos como nosotros concebimos la justicia. Porque mire, le voy a decir algo, por naturaleza, hermano, nosotros no somos justos. Usamos la justicia cuando nos conviene, usamos la justicia cuando nos beneficia o cuando no nos perjudica. Ahora imagínese, si de por sí nuestro concepto de justicia ya está medio defectuoso, ahora súmele a eso la amargura, el dolor, la rabia que alguien más nos ha causado. Híjole, mire, si tuviéramos el poder, híjole, si por mí fuera, no, yo desde cuándo ya lo habría mandado, pero al infierno más profundo, porque hay dolor y es normal. Hemos sido víctimas de una injusticia, nos han dañado, nos han lastimado. Entonces nuestro concepto de justicia ya de por sí está chueco y nublado. Y Jesús dice, perdonen a sus enemigos. ¿Qué sucede si nosotros decidimos no perdonar a los que nos han dañado? Bueno, cargaremos con un pesado costal y lo iremos arrastrando. Y cada que nos mencionan ese nombre, sentiremos una vez más ese golpe en el estómago. Y cada que miremos a esa persona, sentiremos crisparemos nuestros puños. Y nosotros estamos cargando un muerto. Y un muerto comienza a pudrirse, a descomponerse. Y nosotros lo seguimos cargando. ¿Podemos decidir odiar? Claro que podemos. Vamos a decir que es nuestro derecho. Así como es nuestro derecho no orar, no ayunar y no ofrendar, podemos decir, vamos a ponerlo de esa manera, que es nuestro derecho odiar. Y Jesús dice, yo les digo esto, perdonen, porque cuando no perdonamos, los primeros perjudicados somos nosotros. Hay enfermedades físicas que tienen que ver con el resentimiento. En las cruzadas de milagros, algo que yo veía hacer al pastor Mitchell, cuando oraba por una persona y esa persona no se veía ninguna mejoría, porque había unos que en el instante tú veías cómo Dios les daba su sanidad. Pero cuando alguna persona, y no sé, ahí cómo aplicaba el criterio del pastor Mitchell, pero él generalmente se iba a dos o tres áreas, ¿verdad?
en la vida de las personas. Algunas de ellas eran cosas religiosas o de brujería que ellos estuvieran portando, algunas otras tenían que ver con una vida inmoral que ellos estuvieran llevando, y otra tenía que ver con el perdón. Y generalmente el pastor Mitchell decía, ¿tú odias a alguien? Y casi el 99% de las respuestas era sí. Pastor Mitchell decía, tienes que perdonar a esa persona. Y decía, algunos llegaban a decir, no, es que no puedo, es que me ha hecho mucho daño, es que... Y decía, es que si tú no perdonas a esa persona, tú no vas a poder recibir tu milagro. Dios no te va a escuchar. Hay un bloqueo a las oraciones. Había personas que en ese momento renunciaban a su odio, pero increíblemente había personas que no. Increíblemente había personas que preferían bajarse con el dolor, bajarse con la enfermedad, pero decían, yo a fulano de tal no lo perdono, ni lo perdonaré jamás. Las primeras y otra vez de las historias del principio, llegamos, conocimos a una familia, una mujer joven, realmente una mujer joven, unos 40 años, que llevaba mucho tiempo con una migraña terrible, una migraña que la hacía llorar, nos decía ella. Ella había vivido una vida muy triste desde su niñez. Ella había experimentado toda clase de dolores, de desilusiones, de fracasos, y eso le había hecho guardar un odio muy terrible, particularmente con un hombre que había sido su pareja en el pasado. Ese hombre, como tienen hijos, todavía ya no vive con él, pero tienen hijos. Ese hombre pues le hablaba y que cómo está la niña, o se llevaban las niñas y cosas así. Aparentemente todo estaba bajo control, pero esta mujer decía, ¿cómo odio a fulanito de tal? Oh, es que me ha hecho tanto daño, no soporto verlo, nada más con escuchar su voz. Y una vez fuimos a verla a su casa, y para variar estaba aquejada por esa migraña. Y me acuerdo que esa vez mi esposa y yo estuvimos platicando toda una tarde con ella. Toda una tarde estuvimos platicando. Ella nada más se llevaba la mano aquí a la nuca y sonreía, pero veíamos cómo se crispaba aquí, cómo tensaba sus músculos. Y le hablé de esto. Le hablé del perdón, porque oramos por ella para que Dios la hiciera libre. El asunto es que ella dijo, yo no lo puedo perdonar, me ha hecho mucho daño y todavía me sigue haciendo daño. Y le hablamos de esto, de lo que te estoy yo predicando. Le dije, es que tú estás cargando con eso y Dios no puede hacer nada a tu favor porque tú estás cargando con esto. Mira, el Espíritu Santo se movió, ella renunció a ese odio y de verdad las lágrimas caían, las lágrimas de dolor. Ya mira, hizo esa liberación, vamos a llamarle de esa manera, en donde ella soltó a ese hombre. Instantáneamente, aquí está mi esposa, aquí está mi hija. Bueno, sí, mi hija no estaba en ese momento, pero ahí está mi esposa. Instantáneamente vino una sanidad para ella. Mira, hasta la cara le cambió. El otro día era día de servicio, ella vino a la iglesia, parecía una mujer diferente, parecía una mujer distinta, radiante, transformada. Cuando nosotros decidimos odiar a los que nos dañan, el daño no lo estamos haciendo a nosotros mismos. Marcos capítulo 11. Mira lo que está diciendo la palabra de Dios. Marcos capítulo 11, versículos del 20 al 26. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira,
La higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús les dijo: tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Versículo 24: por tanto les digo que todo lo que pidieren orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Y hasta ahí está bien. Pero ve lo que dice el versículo 25 y 26. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. Nosotros somos los que acarreamos. Por eso la mejor elección es soltar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que así se va a quedar? Bueno, Dios es el mejor juez. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, y con esto prácticamente estamos cerrando. Romanos 12, del 17 al 21. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si tiene hambre, dale. Si tiene sed, dale. Si en tu mano está ayudarle, ayúdale. Dice, porque ascuas de fuego. Esas ascuas es como la imagen de los carbones encendidos de un anafre, ¿verdad? Es como si amontonara sobre su cabeza. Y eso, al contrario de que si tú quieres odiarlo o odiarla, no es que la balanza se va a quedar chueca. Dios es un juez justo. Y Pablo está diciendo: ustedes no se desquiten, porque Dios ha dicho: mía es la venganza. Yo voy a poner las cosas en su lugar. Porque Dios no tiene un concepto chueco de justicia como el nuestro. Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios hace todo lo que tiene que hacer. Cuando uno decide retener el odio, uno le está diciendo a Dios tácitamente: yo soy mejor juez que tú. Yo puedo hacer un mejor trabajo que tú, porque tú no vas a juzgar con justicia esto. Pero Pablo nos recuerda y dice: la venganza es mía. Tú deja las cosas como están, tú simplemente bendice a quien te ha lastimado. Elizabeth Elliot, hermano, es un poderoso testimonio. Por eso es que quise incluirla en la imagen de esta predicación, porque esta mujer no tenía nada de extraordinario a simple vista. Esta mujer era como usted y como yo, de carne, de hueso, con sentimientos, con emociones, recién casada prácticamente o con poquitos años de casada, recién papás primerizos, sirviendo a Dios, tratando de hacerle un bien a la gente. Pero ella decidió no amargarse. Ella decidió bendecir a quien la había dañado. Y al paso del tiempo esta mujer se convirtió en todo un referente y en una mujer muy usada por Dios, porque ella pudo seguir las pisadas que Cristo dejó en el camino al Calvario. Si usted tal vez piensa en esta noche, es que es muy difícil, yo nada más le recomiendo: mira al Señor Jesús. Si para usted y para mí es difícil, porque lo es, miremos al Señor Jesucristo, el cual en su experiencia humana hizo lo mismo.
Él bendijo a los que lo maldecían. Él oraba por los que lo lastimaban. Él bendecía en lugar de desquitarse. Y créame, cuando usted hace eso, hay un peso que cae de su propia espalda. Usted se está haciendo el primer bien. Está soltando un peso, está dejándolo a la justicia de Dios o a la decisión de Dios. Y Señor, yo te lo entrego. Yo me declaro incompetente, incapaz para resolver esto de la manera justa, pero yo sé que tú eres justo y tú eres bueno, y aún yo te pido, bendice a esa persona. Ayuda a esta persona. Dios había estado insistiendo mucho conmigo en esto. Y creo que Dios quiere tratar con nosotros de este tema. Voy a pedir toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado en reverencia a Dios. Y cada uno de nosotros, hermano, yo creo que ha sido lastimado, dañado, defraudado, traicionado, herido por personas en el pasado o tal vez ahorita en el presente. Cada uno de nosotros sabe lo amargo y lo difícil que es enfrentar la maldad humana. Y a veces de eso nos acordamos mucho. A veces no nos acordamos cuando nosotros hemos hecho lo mismo. Pero bueno, eso es honestamente tema de otra predicación. Ahorita yo lo que le pido al Espíritu Santo es que hoy restaure cada corazón herido. Cada herida que ha sido provocada por la maldad de alguien más. Hay ofensas que solo son imaginarias, que nunca sucedieron más que en nuestra mente, pero sí tienen la capacidad de dañarnos. Y hay otras ofensas que son muy reales. Algunas siguen sangrando todavía. Hoy necesitamos que el Espíritu de Dios nos sane nuestros corazones. Pero la sanidad va a venir cuando nosotros decidimos soltar. Jesús dijo, cuando estés orando, si tienes algo contra alguien, perdónalo, para que tu Padre también te pueda perdonar a ti. El amor, hermano, sí es un sentimiento, sí es una emoción, pero el amor es más allá de todo eso. El amor es una decisión. Uno decide amar, aún aquellas personas que no son nada dignas de amar, por lo menos a nuestros ojos. Los asirios no eran gente digna de amar, honestamente. A veces nos ponemos pesados con Jonás, pero si nos ponemos en su lugar, podemos decir que de verdad esa gente era muy cruel, muy malvada. Pero Dios también los amaba a ellos y mandó a Jonás a predicarles. ¿Qué pasaría si hoy Dios te dijera, ve con fulana de tal, ve con sutano de tal y ayúdale porque está en necesidad? ¿Qué harías? Yo le pido al Espíritu Santo que de verdad Él nos ayude a soltar a esos enemigos reales o imaginarios, los de carne y hueso, porque nuestro enemigo, el enemigo invisible, Satanás, él ya está descalificado, pero yo hablo de los de carne y hueso, de aquellos que nos malmiran, que nos malquieren, de aquellos que usted ya sabe. Déjelo, suéltelo, ya no lo cargue. Imite a su Padre. Dice Jesús, así van a parecerse a su Padre, el cual hace salir su sol sobre buenos y malos, el cual regala su lluvia, tanto a los que lo aman como a los que lo odian. Amados míos, dice Pablo, no se desquiten. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Y si tu enemigo tuviera sed, dale de beber. Porque con eso estás amontonando brasas calientes sobre su cabeza.
mientras la iglesia está reflexionando en esto, yo quiero dirigirme en primer lugar a personas que están acá, no tienen una relación personal con Dios, están alejados de Dios. Bueno, yo quiero invitarte, no tienes por qué quedarte así. Hoy Cristo quiere transformar tu vida, hoy Cristo quiere tocarte. Y quiero invitarte a que tú hoy le des cabida a Jesucristo en tu corazón. Mira, Él es muy santo. Él no puede entrar a un corazón sucio, a un corazón pecador, a un corazón contaminado, pero Él es tan bueno que Él puede venir y lavar tu corazón y limpiar tu vida para que ahora sí Él tenga espacio en ti. Pero tú eres el que le debes dar la cabida, tú eres el que debes pedirle a Él que entre. Él es un rey. Él es un rey, Él no es un salteador que se mete por la ventana o que se mete por la puerta de atrás. Él es un rey. Tú tienes que abrir las puertas de tu corazón de par en par, invitarlo y decir: Señor, si tú puedes hacer algo con mi vida, hazlo, te necesito. Si tú eres esa persona, ese hombre o esa mujer, y hoy necesitas de Dios y te acuerdas de que tienes algo contra alguien, tú le vas a pedir perdón a Dios, pero tú también necesitas perdonar a aquellos que te han dañado. Así funciona esto. Jesús dijo en el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Tú eres esa persona que necesita el perdón de Dios. Bien, hoy le vamos a pedir perdón a Dios, pero también acuérdate de aquellos que te han ofendido y suéltalos. Y aún más, bendícelos en el nombre de Jesús. Si hoy tú quieres recibir a Cristo, te voy a guiar en esta oración. Quiero que me acompañes a orar. Repite estas palabras junto conmigo y hazlo con toda la fe que te sea posible. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te doy gracias, Señor, porque tú estás escuchando hoy el clamor de mi oración. Yo te pido, Padre, que me perdones de mis pecados, porque yo reconozco, Señor, que he pecado contra ti, que he hecho cosas malas que te ofenden. Y hoy te pido, Señor, yo ya no quiero vivir lejos de ti. Yo quiero que tú me tomes, Señor, como a uno de tus hijos. Yo quiero que tú laves mi alma, lava mi corazón. Hazme limpio una vez más para ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, el cual se entregó por mí en esa cruz y pagó el precio de mis pecados. Hoy, Señor Jesucristo, te invito a que tú entres a mi corazón. Tú eres el Rey de mi vida. Quiero vivir mi vida para ti. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué le parece si levantamos nuestro rostro, abrimos nuestros ojos y le damos una... Gloria a Cristo, amén.